Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Les habla Elga Malavé desde Caracas, Venezuela. Hoy es viernes 1 de abril de 2022 y estos son los titulares. La crisis energética se hace sentir en Europa, manifestándose en el incremento de bienes de consumo y en los alimentos. Alberto Cova, director de contenido de Últimas Noticias, presenta su análisis sobre este tema relacionado con el efecto que pueda tener en Venezuela. Y conversamos con ciudadanas y ciudadanos que viven en el País Vasco para conocer el impacto de la crisis en la vida cotidiana. En el segmento musical, estrenamos el tema más reciente del cantautor venezolano Sandino I, Merece luchar. La guerra en Ucrania ha traído una serie de consecuencias económicas en el mundo. En Europa, el precio de los bienes de consumo ha sufrido un incremento notable, constituyendo este hecho la noticia más destacada de la semana. Pero ¿tiene esta crisis consecuencias en Venezuela? Alberto Cova, director de contenido de nuestro diario, nos da su análisis. Bienvenido, Alberto. Hola, Elga. Es un gusto saludarte y también me place saludar a la audiencia del podcast de Últimas Noticias. Esta semana mi comentario estará enfocado en las repercusiones de la guerra en Ucrania en el mercado de hidrocarburos y las consecuencias de dicho conflicto en Venezuela. Esta acción militar tiene como protagonista principal a Rusia, país que por la cuantía de sus reservas de gas y petróleo es una verdadera potencia energética a nivel global. Rusia es actualmente el tercer país con mayor producción de petróleo en el mundo y el segundo en producción de gas natural, recurso del cual los rusos tienen las mayores reservas mundiales. Por eso, cualquier hecho que afecte a la producción o exportación de hidrocarburos de Rusia tendrá efectos inmediatos y determinantes en la oferta y, por lo tanto, en los precios del petróleo y sus derivados. Es así como hemos visto hasta la entrada de tropas rusas a Ucrania, una fuerte escalada del precio del crudo, el cual se ha colocado cómodamente por encima de $100 el barril, y los pronósticos en el mediano plazo indican que la cotización podría colocarse en $200 o aún más cuando comiencen a sentirse de lleno los efectos del bloqueo del petróleo ruso por parte de Estados Unidos y sus aliados europeos. Esta situación de incertidumbre en el mercado petrolero llevó a los Estados Unidos a plantearse un cambio en sus relaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro con la intención de asegurarse en el futuro inmediato el restablecimiento del suministro de petróleo venezolano, suspendido desde hace varios años como parte de la fallida política de cambio de régimen en Venezuela que Washington diseñó sobre la base del gobierno interino. A estas alturas del partido poco le importa a Estados Unidos la suerte de Juan Guaidó y su gobierno narniano, que en realidad fue una idea loca de Donald Trump que el actual presidente de Estados Unidos, el senil Joe Biden, heredó y ha tenido que sostener a falta de otras opciones. Entonces, una primera repercusión en Venezuela de la guerra en Ucrania que se puede mencionar es el acercamiento entre Caracas y Washington, proceso que está en marcha y del cual se han visto algunos indicios. Uno de ellos es la información sobre una eventual autorización que daría Biden a la transnacional estadounidense Chevron para expandir sus actividades de producción de petróleo en Venezuela. Como se sabe, Chevron es la única petrolera gringa que permanece en el país, pues todas las demás que pasaron más de un siglo extrayendo crudo barato de nuestros yacimientos se fueron del país ahuyentadas por las políticas petroleras nacionalistas y soberanas diseñadas y aplicadas por el gobierno revolucionario de Venezuela desde la llegada al poder del comandante Hugo Chávez. Lo cierto es que Venezuela, con participación o no de las petroleras estadounidenses, se ha propuesto incrementar la producción nacional de crudo y llevarla este mismo año a 2 millones de barriles diarios, objetivo que es anterior a la guerra en Ucrania y que con la actual situación del mercado internacional adquiere mayor pertinencia. En tal sentido, ha circulado la información de que PDVSA está en conversaciones con empresas marítimas con la intención de comprar o alquilar tanqueros ante una posible expansión de sus exportaciones. Otro efecto importante del conflicto ucraniano en Venezuela es el aumento de los ingresos fiscales derivados del incremento del petróleo. Aunque las sanciones obligan a destinar una cuarta parte del precio que cobramos por el crudo a gastos de trámite, el alza sostenida de la producción ha dado cierto alivio a las cuentas del gobierno hasta el punto de hacer posible el aumento del salario mínimo y el diseño de tablas salariales más acordes con la realidad económica del país,
como son las escalas de sueldo conocidas en la administración pública y del sector educativo. Asimismo, se ha notado un leve incremento en la cotización de los bonos venezolanos en los mercados internacionales que llevan años en terreno negativo como de consecuencia de las medidas coercitivas de Estados Unidos. En tal sentido, la agencia Bloomberg calificó como una repentina señal de creciente optimismo el aumento del precio de los bonos venezolanos que se registra desde mediados de marzo. Siendo Venezuela un país petrolero, siempre obtendrá provecho de las situaciones que impliquen inestabilidad global, pues ellas por lo general van asociadas al aumento del precio del crudo. La actual coyuntura bélica en Europa no será la excepción, por lo que el despegue económico de Venezuela, que venía avanzando tímidamente desde el año pasado, podría verse reforzado por este enfrentamiento de grandes dimensiones entre las potencias mundiales que se vive hoy en Ucrania. Muchas gracias, Alberto. Te esperamos la próxima semana. Gracias, Elga. Me despido hasta una nueva oportunidad. La inflación asfixia a los hogares. Más de la mitad de la renta ya se va en los gastos de la casa y la cesta de la compra. Es uno de los titulares del diario español Público. Y es que economistas, politólogos, sociólogos comienzan a hablar públicamente sobre la crisis energética y sus consecuencias, que se empiezan a sentir en algunos países europeos. El gobierno alemán, uno de los que se negaba a admitirla, acaba de convocar a su gabinete de crisis, y en España ha habido un incremento importante en las tasas de inflación. La electricidad y el gas han alcanzado cifras históricas en sus precios, y esto, por supuesto, afecta de manera directa a las familias. Conversamos con Juan Carlos Vázquez, director de la ONG Cultura, Comunicación y Desarrollo, quien vive en Baracaldo, un municipio que se encuentra en la provincia de Vizcaya. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Cómo afecta en tu vida diaria la crisis energética que se vive en estos momentos? La crisis energética que se está viviendo, bueno, para nosotros es una suma de la crisis anterior que no se ha acabado, que es la crisis del COVID, y de repente nos hemos encontrado, bueno, los precios al alza de la energía ya llevan un tiempo, no es algo nuevo, pero ahora se han disparado de una manera desorbitada y pueden llegar, para que te hagas una idea, pues yo por ejemplo mi recibo de luz y gas que va unido de los últimos 3 meses en febrero, pues fue casi de 600 euros. El promedio de un sueldo aquí, más o menos, pues un sueldo normal puede rondar entre los 1.300 y 2.000 euros. Si a 600 euros pagar de luz pues y de gas, pues es una barbaridad. Algo que también nos ha venido afectando también es el precio de la gasolina, que ha llegado a un récord de 2 euros el litro, ¿no? Algo que también estaba muy desproporcionado. Y en la compra diaria pues está ocurriendo lo mismo. La compra de hoy, si la comparamos con la compra del mes pasado, pues el gasto ha aumentado alrededor de un 3% más, con lo cual pues la gente que no tenga un sueldo más o menos fuerte, pues realmente, o tengas hijos, pues realmente vas a notar mucho todas esas subidas, ¿no? Sin saber muy bien cómo va a acabar, ¿no? Este tema que no está sin solucionar. El Instituto Nacional de Estadística en España dijo que el encarecimiento de la cesta de la compra aumentó en un 10%, cosa que no ocurría desde hace 37 años, destacando los precios de la electricidad, los carburantes y el combustible, y los alimentos y bebidas no alcohólicas. Juan Carlos nos habló sobre la reacción de la ciudadanía ante estos aumentos. Pues la ciudadanía, la verdad es que yo estoy un poco sorprendido. Yo creo que la crisis anterior, que ya parece como si fuese hace mucho, pero es la COVID, que sigue entre nosotros, la COVID, ya nos asustó y la gente reaccionó en su día comprando más de la cuenta, más de lo habitual e intentando acumular en casa. Ahora ha vuelto a ocurrir que vemos otra vez estanterías, en algunos casos la leche, por ejemplo, ha desaparecido de algunas estanterías y otros productos. También se ha sumado una huelga que sí que ha habido de camioneros por los precios de los combustibles y tal. Sí ha habido más reacción individual, cada uno comprando para su casa por si acaso, que una, digamos, una acción colectiva. Yo echo de menos
Y me estoy como un poco extrañado, ¿no? De que en un tema tan grave como este, así como con el tema de las personas refugiadas de Ucrania. La gente sí ha dicho, bueno, hay que ayudar a los refugiados, hay que ayudar a la gente que está afectada por la guerra, que eso ha sido, bueno, interesante que veas que la gente tiene esa capacidad de pensar en tener empatía con los demás y capacidad de pensar en los demás, pero se nos ha olvidado, yo no sé si ha sido la COVID o también en parte de, de que vivimos en un mundo demasiado individual, cada uno ahora ve en su casa a través de las plataformas digitales, cada familia ve, antes vemos las familias la misma película todos juntos y ahora cada uno ve una cosa diferente. Yo creo que ese individualismo nos está llevando a acaparar productos de necesidades básicas por si acaso nos pasa algo a nuestra familia, pero no a trabajar en colectivo por intentar arreglar como sociedad qué está pasando aquí y dejando en manos solamente de los políticos si hacemos o no la guerra o si se hacen unas cosas u otras, ¿no? Es curioso porque la subida de precios en España soporta una subida tan grande que no se había dado en 37 años. Pero curiosamente en los años 80, sí, en esa época, cuando fueron subidas también, sí había una respuesta ciudadana y ahora de momento, sinceramente, yo todavía no la veo y es algo que sí me hace reflexionar, pensar y sí me preocupa que los ciudadanos y las ciudadanas seamos incapaces de reaccionar en colectivo, que es cuando uno es capaz de cambiar las cosas y no a nivel individual solamente. Saloa Pérez vive en Bilbao. Trabaja en REAS Euskadi, una red de economía alternativa y solidaria, y nos habló sobre el impacto de la crisis en los alquileres de viviendas. Además de la electricidad y del gas, aquí se ha producido dentro del Estado español y también en Euskadi se ha producido un incremento del IPC muy alto, es decir, estamos en un momento como de gran inflación y eso ha tenido efectos directos en los bienes de primera necesidad. Sin embargo, como decía, yo vivo en comunidad y entonces ese tipo de gastos se diluyen más porque no son gastos importantes. Donde yo lo he notado más ha sido en el incremento del alquiler. Nosotras llevamos 13 años viviendo en la misma casa y tenemos un contrato de alquiler cuya actualización está vinculada al incremento del IPC y este año, claro, el casero nos planteaba un incremento de unos 100 euros al mes, bueno, que era más o menos como un 7% de la renta que estábamos pagando. Tuvimos que peleárnoslo muchísimo para que no nos aplicara ese incremento. Al final pactamos un incremento del 1,5. Insistimos mucho en la necesidad de cambiar el indicador de actualización de la renta porque nos parece que un bien de primera necesidad como la vivienda no puede estar sujeto a los vaivenes de la economía especulativa, pero bueno, fue imposible. Y yo creo que en ese momento fuimos visionarias porque ahora dentro del paquete de medidas para hacer frente a la crisis que ha puesto en marcha el Estado español ha incluido una paralización de los incrementos de los alquileres vinculados al IPC que sea superior al 2%, es decir, ha limitado el máximo que quienes arrendan pisos pueden incrementar. Y esto para nosotras, viendo un poco la tendencia, como parece que va a ser el tema de la inflación, va a ser algo que se va a mantener. Estamos ahora negociando la entrada en una nueva vivienda y hemos insistido mucho en la necesidad de que la actualización de la renta no se haga en base a esos indicadores y utilicemos otro, ¿no? Por ejemplo, hay uno europeo que se llama Índice de Garantía de Competitividad, que lo que hace es poner en relación lo que suben los precios con lo que suben los salarios y lo pone en relación además con el contexto europeo, que tiene también una limitación que no puede ser nunca superior al 2%. Entonces diría que donde más lo hemos notado ha sido eso, en el incremento del alquiler. Saloa agregó cómo el incremento del índice de los precios de consumo, llamado por sus siglas IPC, afecta a los sectores más vulnerables y a la clase media. Sabemos que las crisis afectan sobre todo a aquellos sectores en situación de mayor vulnerabilidad, pero en este caso el tema del incremento del IPC pues afecta al precio de los bienes de consumo y eso pues ha sido importante incluso para las clases medias, ¿no? Marian Puertas es artista plástica, realiza diversos trabajos para vivir como camarera, recepcionista, lo que vaya saliendo. Ella vive en comunidad y nos habló cómo esta experiencia la ha ayudado a enfrentar los aumentos en bienes de consumo.
Hola Elga, pues gracias por contar conmigo para esta entrevista. Bueno, a mí la crisis energética no tengo ni idea de cómo me afecta y eso es una cosa que me preocupa porque me siento a veces un poco fuera de, no sé, como si la economía no fuera conmigo, ¿sabes? Yo soy una trabajadora, tengo un sueldo normal, 1.200 euros, 1.300 euros, normal tirando a soy pobre, ¿vale? Pero bueno, con eso puedes vivir. Y siempre me cuesta mucho llegar a fin de mes. Entonces, ahora mismo no tengo ni idea de cómo va a ser mi siguiente mes y el siguiente, porque estamos hablando como de cantidades muy pequeñas, en plan, voy a pagar 5 o 10 euros más de luz al mes o 20, al final todo sumado, tanto más de la fruta, tanto más de esto. Además, como no tengo coche, no lo veo como a diario, entonces no tengo ni idea. Y a veces siento que esa ignorancia me hace menos políticamente combativa, ¿sabes? O sea, como ese rollo de tengo una sensación de que yo no puedo hacer nada por lo que está pasando. Entonces intento vivir mi día a día e intento llegar a fin de mes lo más dignamente posible. Evidentemente no quiero que dé la impresión de que no me entero de lo que está pasando. Sé lo que está pasando. De hecho, creo que a las personas que más afecta son a las que están en una comunidad tipo familia, ¿vale? Hay muchas responsabilidades, los hijos, tal. Yo vivo en una comunidad en donde todos, o sea, yo vivo con más mujeres, somos 3 y cada una es autónoma económicamente, pero nos apoyamos también económicamente. Entonces yo me siento fortalecida, porque cada una es independiente y a la vez nos apoyamos. En una familia al final hay muchas más dependencias. Creo que es ahí donde ha pegado fuerte. Agradecemos a Juan Carlos, Aloa y Marián por su participación en este programa. Ustedes y nosotros seguimos con nuestro segmento musical. El pasado 25 de marzo, el cantautor venezolano Sandino Primera estrenó el videoclip de su más reciente tema, donde invita a no quedarnos pasivos ante lo que nos preocupa. Merece luchar. Con mucho cariño yo estaba ausente, pero a la vez contigo maravilloso. Darme cuenta de tu abrazo y yo como un pendejo buscando en otro lado. Hay tanta galaxia, pero eres mi cielo, cariño, no te exagero. Las novelas no son lo mío porque adormecen a la mente y voy pendientes de que mi gente salga y haga. Ay, si no te gusta cuánto daño causa la guerra, si no soportas cuánto han perfumado esa mierda, vamos a juntarnos para darle con todo. Mira que por tantos amores merece luchar. Ay, si no te gusta cuánto daño causa la guerra, si no soportas cuánto han perfumado esa mierda, vamos a juntarnos para darle con todo. Mira que por tantos amores merece luchar. Sabor. Seguramente corro el riesgo de ser intenso, yo sí merezco que me etiqueten por eso, no es para menos, el mundo anda metido en un peo, y si tú no hablas, otros hablan por ti, y si tú no piensas, otros piensan por ti, y si tú no haces, otros hacen por ti. Si no te gusta cuánto daño causa la guerra, si no soportas cuánto han perfumado esa mierda, vamos a juntarnos para darle con todo. Mira que por tantos amores merece luchar. Ay, si no te gusta cuánto
daño causa la guerra. Si no soportas cuánto han perfumado esa mierda, vamos a juntarnos para darle con todo. Mira que por tantos amores merece luchar. Mira que por tantos amores merece luchar. Mira que por tantos amores merece luchar. Nos despedimos hasta un próximo programa. Gracias por su compañía.